Hola, en este primer video vamos a hablar sobre ciencia en general, la física y la relación que existe entre la física con otras ciencias. Y para eso vamos a comenzar tratando de esbozar algunas ideas de lo que se entiende por ciencia. Bueno, la palabra ciencia proviene del latín scientia, que significa conocimiento. Y entendemos por ciencia un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos tanto naturales como sociales. El conocimiento científico se obtiene mediante observación y experimentación en determinados ámbitos específicos. Dicho conocimiento es organizado y clasificado sobre la base de principios explicativos, tanto teóricos como prácticos. A partir de estos, se generan preguntas y razonamientos, se formulan hipótesis, se deducen principios y leyes científicas, se construyen modelos, teorías científicas y sistemas de conocimiento por medio del denominado método científico. La ciencia considera y tiene como fundamento la observación experimental. Este tipo de observación se organiza por medio de métodos, modelos y teorías con el fin de generar nuevo conocimiento. Para ello, se establecen previamente unos criterios de verdad y un método de investigación. La aplicación de estos métodos y conocimientos conducen a la generación de nuevos conocimientos en forma de predicciones concretas, cuantitativas y comprobables, referidas a observaciones pasadas, presentes y futuras. Con frecuencia, estas predicciones se pueden formular mediante razonamientos y estructuras como reglas o leyes generales que dan cuenta del comportamiento de un sistema y predicen cómo actuará dicho sistema en determinadas circunstancias. Bueno, veamos cuáles son las diferentes ramas de la ciencia. Bueno, las diferentes disciplinas científicas o simplemente ciencias se suelen dividir en forma tradicional en tres grupos básicos. El primero de los grupos básicos serían las denominadas ciencias formales, caracterizadas por ser analíticas y basadas en los métodos deductivos. Dentro de estas ciencias formales encontramos las matemáticas, la lógica y la computación. Luego, el segundo grupo estaría constituido por las denominadas ciencias naturales. Y dentro de las ciencias naturales encontramos tres tipos o tres subgrupos. Las ciencias físicas, que abarcan la física propiamente dicha, la química y la astronomía. Las denominadas ciencias de la vida, como la biología, la bioquímica, la biomedicina, y las denominadas ciencias de la tierra, como la geología, la geografía, la climatología y la oceanografía. Y el tercer gran grupo son las ciencias humanas o sociales, que estudian la sociedad y el comportamiento humano. Y dentro de ellos encontramos, entre otras, la antropología, la psicología, la economía, la historia, la sociología, las ciencias políticas, la demografía, la lingüística y la semiología. Adicionalmente eh, a estos tres grupos básicos, podemos citar otras como apoyan en estas ciencias básicas. Entre ellas encontramos a la ingeniería y a la medicina. Bueno, pero nosotros vamos a centrarnos en las denominadas ciencias naturales. ¿Sí? Bueno, las ciencias naturales, o ciencias de la naturaleza, o ciencias físico-naturales, son las ciencias propiamente experimentales como tales.
históricamente fueron denominadas filosofía o historia natural. Y son aquellas ciencias que tienen por el objeto el estudio de la naturaleza, siguiendo la modalidad del método científico, conocida como un método empírico-analítico. Las ciencias naturales se apoyan en el razonamiento lógico y el aparato metodológico de las ciencias formales, especialmente de la matemática y de la lógica, y cuya relación con la realidad de la naturaleza es indirecta. Las diferencias entre las distintas ciencias naturales no siempre son bien marcadas, y estas ciencias se cruzan y comportan gran número de campos. La física, en particular, juega un papel significativo en las otras ciencias naturales, dando origen, por ejemplo, a la astrofísica, a la geofísica, a la química física y a la biofísica. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de lo que entendemos por el denominado método científico. El método científico es una serie de principios y procedimientos para la búsqueda sistemática del conocimiento que involucra el reconocimiento y la formulación de un problema, la recopilación de datos mediante la observación, la medición y la realización de experimentos y la formulación y puesta a prueba de las hipótesis. No existe como tal un método científico o el método científico, pero sí podemos establecer que hay características comunes en la manera como los científicos realizan su trabajo. Todas estas se remontan a tiempos bastante lejanos, en el que dos personalidades realizan el desarrollo del denominado método científico. Y estos dos personalidades son el físico italiano Galileo Galilei y el filósofo inglés Francis Bacon. Ellos se desvinculan de los métodos griegos, que eran los que se basaban hasta ese momento todo el conocimiento, y trabajaron de acuerdo con las circunstancias sin la experimentación, ¿sí? O sea, era el denominado método aristotélicos. Y llegaron a conclusiones acerca del mundo físico basados con un razonamiento de suposiciones arbitrarias en forma axiomática. El científico moderno, a través del trabajo de Bacon y de Galileo, trabaja hacia arriba. Primero examina la forma como funciona realmente el mundo y luego, a partir de esa observación, construye una estructura que explique esos hallazgos. Vamos a verlo a través de, digamos, un pequeño esquemita. Si bien no hay una sola descripción del método científico que sea realmente adecuada, es probable que se observen algunos o todos estos pasos en la manera como la mayoría de los científicos realizan el trabajo. El primer paso es reconocer una pregunta o un fenómeno como un hecho inexplicado. La segunda parte es formular una conjetura adecuada, una hipótesis, que pueda resolver el problema. La tercera parte sería la formulación de las hipótesis, es decir, predecir las consecuencias que van a tener la hipótesis que se formula. El cuarto paso sería realizar experimentos o cálculos para poner a prueba las predicciones que se realizan. El quinto paso sería formular la regla general más simple que organiza los tres ingredientes principales: las hipótesis, los efectos predichos y los hallazgos experimentales. Bien, entendemos por una hipótesis a una conjetura informada, es decir, una explicación razonable de una observación o resultado experimental que no es completamente aceptado como factual hasta que se pone a prueba una y otra vez con experimentos.
Bien, vamos ahora a citar algunas frases célebres sobre la ciencia. Vamos a citar en sí 8 de estas frases. La primera, realizada por Galileo. En cuestiones de ciencia, la autoridad de miles no vale más que el humilde razonamiento de un único individuo. La segunda, de Huxley. El nacimiento de la ciencia fue la muerte de la superstición. La tercera, de Max Planck. La ciencia es la progresiva aproximación del hombre al mundo real. La cuarta, de Einstein. ¿Por qué esta magnífica tecnología científica que ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil nos aporta tan poca felicidad? La respuesta es esta, simplemente porque aún no hemos aprendido a usarla con acierto. La quinta es de Richard Feynman. Ciencia es creer en la ignorancia de los científicos. La sexta, también de Einstein. Ninguna cantidad de experimentación puede demostrarme siempre lo acertado, pero un solo experimento puede demostrar que estoy equivocado. La 7, de Hubble. Equipado con sus 5 sentidos, el hombre explora el universo que lo rodea y a sus aventuras las llama ciencia. Y la última es de Carl Sagan. La ciencia es la única verdad sagrada. Perdón, en la ciencia la única verdad sagrada es que no hay verdades sagradas. Bueno, les quería presentar estas 8 frases referentes a la ciencia formuladas por diferentes personalidades. Ahora vamos a entrar un poquito en el campo específico de qué es la física. La física es el estudio de la naturaleza, de los fenómenos naturales, usando como herramientas el método científico a través de la observación, la medición y la experimentación, conjuntamente con las herramientas matemáticas como la lógica, el cálculo, el álgebra, la geometría, la trigonometría y otras ramas. La ciencia y las condiciones humanas avanzaron en una forma espectacular después de que la ciencia misma y las matemáticas se integraron hace alrededor de 4 siglos. Cuando las ideas de la ciencia se expresan en términos matemáticos, no tienen ambigüedades. Las ecuaciones de la ciencia ofrecen expresiones concisas de relaciones entre conceptos. Cuando los hallazgos en la naturaleza se expresan en términos matemáticos, son más fáciles de verificar o de desacreditar mediante los experimentos. Y esta es, digamos, la naturaleza misma de la física. Como decíamos, la física se ocupa de los principios esenciales del universo. Es el cimiento sobre la que se origen otras ciencias naturales como la astronomía, la biología, la química o la geología. También es el fundamento de gran número de aplicaciones de ingeniería. La belleza de la física consiste en la simplicidad de sus principios y en la forma en que con un solo pequeño número de conceptos y modelos modifica y expande nuestra visión del mundo. En el estudio de la física podemos citar de que existen 6 áreas primordiales. La mecánica clásica, que es prácticamente de la que nos vamos a encargar en este primer curso, estudia el movimiento de los objetos de gran magnitud en comparación con los átomos, es decir, suficientemente grandes, y que se mueven con una rapidez mucho más lenta que la velocidad de la luz. La segunda rama es la relatividad, que es una teoría que describe los objetos que se mueven con cualquier rapidez, incluso los que se aproximan a la rapidez de la luz. La tercera rama podríamos citar a la termodinámica, que trata el calor, el trabajo, la temperatura y el comportamiento estadísticos de los sistemas con gran número de partículas, es decir, lo que está vinculado con la energía.
El cuarto es el electromagnetismo, que le compete la electricidad, el magnetismo y los campos electromagnéticos, y que va a ser, digamos, eh, tema de estudio en el segundo curso, en Física 2. El quinto sería la óptica, que estudia el comportamiento de la luz y su interacción con los diferentes materiales. Y el último, podríamos mencionar a la mecánica cuántica como un conjunto de teorías que conectan el comportamiento de la materia a nivel submicroscópico con las observaciones macroscópicas. Bien, continuemos con, digamos, los conceptos de qué es la física. La física, podemos decir de que desde nuestra óptica es una de las ciencias más fundamentales, ya que todos los científicos de las diferentes disciplinas utilizan las ideas de las físicas, como los químicos que estudian la estructura de las moléculas, los paleontólogos que intentan reconstruir la forma de caminar de los dinosaurios y de los climatólogos que examinan cómo las actividades humanas afectan la atmósfera y los océanos. Asimismo, la física es la base de toda la ingeniería y la tecnología. Ningún ingeniero podría diseñar un televisor de pantalla plana, una prótesis de pierna o ni siquiera una mejor trampa para ratones sin antes haber comprendido las leyes básicas de la física. Y ahora voy a citar, digamos, una frase que aparece en el prólogo de uno de los textos de la bibliografía recomendada. El estudio de la física también es una aventura. La encontrarán desafiante, a veces frustrante y en ocasiones dolorosa. Sin embargo, con frecuencia brindará abundantes beneficios y satisfacciones. Si alguna vez se ha preguntado por qué el cielo es azul, cómo viajan las ondas de radio por el espacio vacío o cómo un satélite permanece en órbita, encontrarán estas respuestas en la física básica. Sobre todo, apreciarán la física como un logro sobresaliente del intelecto humano en su afán por entender nuestro mundo y la humanidad misma. Bueno, como decíamos, queremos recalcar que la física es una ciencia experimental. Los físicos observan los fenómenos naturales e intentan encontrar los patrones que lo describen. Tales patrones se denominan teorías físicas o, si están muy bien establecidos y se usan ampliamente, leyes o principios físicos. Para desarrollar una teoría en su campo de estudio, el físico debe aprender a hacer las preguntas adecuadas, a diseñar experimentos para intentar contestarlas y a deducir conclusiones apropiadas de los resultados. La física no es una mera colección de hechos y principios, también es el proceso que nos lleva a los principios generales que describen el comportamiento del universo físico. Ninguna teoría física se considera como la verdad final o definitiva. Siempre existe la posibilidad de que nuevas teorías obliguen a modificarla o a descartarla. Inherente a las teorías físicas se encuentra el hecho de que podemos demostrar su falsedad encontrando comportamientos que no sean congruentes con ellas, pero nunca podremos comprobar que una teoría siempre es correcta. Algo así como lo que expresaba Einstein en la frase que nosotros decíamos, de que 1000 experimentos no pueden demostrar de que mi teoría es correcta, pero solamente un experimento alcanza para demostrar la falsedad de mi teoría. Supongamos, por ejemplo, que dejamos caer una pluma y una bala de cañón. Sin duda, no van a caer a la misma velocidad, lo cual no significa que la hipótesis de Galileo estuviera equivocada. Esto lo vamos a hablar, digamos, más adelante, cuando veamos movimiento unidimensional y, digamos, caída de los cuerpos. Digamos, está todo el legendario experimento de la caída de las dos esferas de la Torre de Pisa.
recapitulando, esto no significa de que Galileo estuviera equivocado, sino que su teoría estaba incompleta. Si soltamos esos objetos, la pluma y la bala de cañón, en un vacío para eliminar los efectos del aire, sí caerán a la misma velocidad. Vamos a ver, digamos, en su momento un video de este experimento realizado en la Luna, en la que se deja caer una pluma y un martillo, y ambos caen simultáneamente. La teoría de Galileo tiene un intervalo de validez. Solo es válido para los objetos cuyo peso es mucho mayor que la fuerza ejercida por el aire debido a la resistencia y a la flotabilidad del objeto. Los objetos como las plumas y los paracaídas, evidentemente, se salen de ese intervalo. Es decir, en general, digamos, una ley física, si es, digamos, realmente científica, digamos, no cae, digamos, por completo, sino, digamos, de que se restringe a un determinado, a un determinado intervalo en el que se cumple. Y luego surge una teoría más amplia, digamos, que amplía ese intervalo y que la tiene, digamos, a la teoría anterior como un caso particular. Bueno, y ahora, digamos, para finalizar, vamos a comenzar a enunciar, digamos, las relaciones que existen entre la física y las biociencias y las geociencias. La biología, podemos decir que es la ciencia que estudia los procesos naturales de los seres vivos en diversos campos especializados, ya sea su origen, su evolución o sus propiedades. La biología estudia la vida en su variedad y complejidad, describe cómo los organismos se alimentan, comunican, cesan su entorno y se reproducen. Paralelamente, la física busca desentrañar las leyes matemáticas del comportamiento de la naturaleza y hace predicciones detalladas de las fuerzas que gobiernan los sistemas ideales. La relación entre la física y la biología se debe a que la biología está ligada a las leyes de la física, son un complemento una de otra. A su vez, la relación que existe entre ellas se debe a que los sistemas biológicos responden efectivamente a leyes químicas y físicas. La física en biociencia nos ayuda a entender aspectos como la oceanografía, que estudia cómo circula el agua, y esto a su vez influye en las distribuciones de las especies, o el análisis de la biomecánica. Es decir, existen numerosos puntos de contacto. El desafío de la biofísica es cubrir la brecha entre la simplicidad de la física y la complejidad de la vida, para lo cual busca patrones en los sistemas vivos y los analiza con la poderosa ayuda de las herramientas matemáticas y físico-químicas. Dentro de las denominadas biociencias se emplean herramientas de la física para estudiar a los fenómenos vinculados con ella, permitiendo diseñar mecanismos e instrumentos que permiten comprender mejor las fuerzas que interactúan en su interior. En las biociencias claramente se pueden considerar fenómenos que pueden ser descritos usando herramientas previamente conocidas en la física, ya sea a través del movimiento de los cuerpos, las fuerzas que se ejercen unos cuerpos entre otros, los otros tipos de interacciones del tipo mecánico, eléctrico, térmico, los conceptos de energía, entalpía, entropías y muchas otras herramientas. También podemos considerar las herramientas desarrolladas específicamente para observar, medir y experimentar en biología, como la microscopía, la cristalografía de rayos X, la ultracentrifugación, la electroforesis, la cromatografía, la espectroscopía, ya sea de absorción, de fluorescencia de masas, la resonancia magnética nuclear, la calorimetría, etc. Bien, y así como formulamos relaciones entre la física y las biociencias, también existen relaciones entre la física y las geociencias. Las geociencias o ciencias de la Tierra son disciplinas de las ciencias en las que sus principales exponentes son la geología,
la geografía, la climatología y meteorología, y la oceanografía e hidrología. Y como decíamos, la geofísica es la ciencia que estudia la Tierra desde el punto de vista físico. Estudia todos los fenómenos relacionados con la estructura, las condiciones físicas y la historia evolutiva de la Tierra. Disciplina principalmente experimental, usa para su estudio métodos cuantitativos físicos como la física de reflexión y refracción de ondas mecánicas y una serie de métodos basados en la medida de la gravedad de campos electromagnéticos, magnéticos o eléctricos y de fenómenos radiactivos. En algunos casos, dichos métodos aprovechan campos o fenómenos naturales como la gravedad, el magnetismo terrestre, las mareas, los terremotos y los tsunamis, y otros inducidos por el hombre. Bueno, en este video quisimos dar, digamos, un panorama general de la ciencia, hablar sobre la metodología de la física y sus interrelaciones de la física con las biociencias y las geociencias. En un próximo video vamos a hablar de las leyes de escalas y cómo una aplicación matemática y física se puede aplicar fuertemente sobre determinadas leyes que pueden explicar, por ejemplo, el tamaño que tienen cada uno de los seres vivos. Bien,